Cuando los sondeos son inclinados, estos sondeos van a llevar una dirección. O sea, nosotros inclinamos la máquina para acceder, como hemos dicho, puede ser a un cuerpo vertical o para un cuerpo horizontal para acceder a otro lado, pero se hace sobre un diseño de perfil. O sea, la inclinación no es hacia cualquier lado. Imaginémonos simplemente una beta tiene una dirección concreta. No supone que pueda ser una dirección norte-sur. Si nosotros orientamos la máquina en dirección norte-sur, inclinada, pues nunca alcanzaríamos la beta. Tenemos que colocar siempre ese equipo de sondeo, esa máquina de sondeo, en una posición ortogonal aproximadamente a lo que sería la dirección del cuerpo mineralizado que queremos reconocer. Por lo tanto, hay una dirección prefijada, y con lo cual la máquina de sondeos tiene que colocarse siguiendo esa dirección de sondeo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues se marca el punto de sondeo sobre el terreno, donde se prepara además la plataforma, como hemos dicho que necesitamos, para poder colocar bien el equipo y después equilibrarlo. Sería el punto de sondeo que tendríamos en un punto central de una línea que vamos a establecer con dos marcas de referencia, una en un extremo y otra en otro extremo. Estos tres puntos formarán una línea recta. Esa línea recta pues, va a ser justamente la de la dirección que nosotros queremos dar a la trayectoria del sondeo. Entonces la sonda la vamos a colocar siguiendo esa dirección. Para ello lo normal que se hace es colocar una cuerda fuerte, rígida, entre ambas marcas, dejando el punto de sondeo pues aproximadamente en el centro. Se coloca la sonda paralela a esa cuerda gruesa para que se vea bien, y una vez colocada la sonda ya se levanta la torre, mástil, el motor de rotación, todo a la inclinación que se quiere dar al sondeo. Si son 30 grados con la vertical, pues serían 30 grados de posición, y entonces se comienza a perforar. Entonces, bueno, es una operación muy simple, pero muchas veces hay que saber cómo hacerlo para poder orientar convenientemente la máquina en el campo para poder sacar la orientación que se pretende y dar la inclinación justa. Las inclinaciones normalmente llevan todos los equipos un posicionador con medidor de ángulos, incluso hay transportadores de ángulos grandes que se colocan sobre lo que es el motor de rotación y se comprueba que es la inclinación que se quiere dar al sondeo para realizar esa perforación. Los sondeos de investigación minera habitualmente se distribuyen en perfiles, intentando tener un reconocimiento del cuerpo mineralizado a lo largo de una sección. La realización de los perfiles no solo implica el tener esa sección del cuerpo mineralizado, sino también un reconocimiento de la estructura en la que se sitúa ese cuerpo mineralizado. O sea, nos interesa conocer cómo es toda esa sección geológica desde la superficie hasta algo más allá del cuerpo mineralizado. Lo más normal es cuando se intersecta la mineralización, no se detiene el sondeo inmediatamente cuando se ha salido de la mineralización, se deja todavía continuar la perforación unos metros, sobre todo al principio bastantes metros más, primero por tener garantía de que no hay otros cuerpos paralelos, y segundo por tener también un conocimiento de cómo es el muro de esa estructura que hemos detectado. Luego, según va avanzando el conocimiento, evidentemente, pues ya no requerimos un conocimiento tan amplio y los sondeos se van a ceñir más a lo que es el cuerpo mineralizado. Cada tramo de sondeo que intersecta mineralización es lo que habitualmente se le llama el impacto. Nosotros cuando hacemos un sondeo y desgraciadamente, por ejemplo, no cortamos mineralización, pues decimos que no ha habido impacto. Cuando ha habido fortuna y se ha cortado algo base a todo lo que hemos pensado que podía haber y efectivamente intersectamos mineralización, se dice que el sondeo ha impactado en el cuerpo mineralizado. En un primer momento ese impacto pues, es algo puntual, pues tenemos que hacer idea las dimensiones que tiene un testigo de sondeo. Hemos comentado cuando hemos dicho los diámetros que hay de perforación y de testigos, es algo pues realmente estrecho. Entonces, con un primer sondeo, si ha salido aproximadamente donde se preveía en función del modelo geológico, es muy buena señal y podemos posicionar un nuevo sondeo intentando acceder siguiendo las mismas premisas que hemos llegado a él. Pero es muy normal, claro, que esos modelos que hemos establecido, sobre todo a partir de la geología aplicada y de la geofísica,
pues no sea exactamente el punto de impacto en el sitio previsto. Entonces tendremos que ir corrigiendo poco a poco el modelo según va aportando información cada sondeo que se vaya realizando. Y igualmente, con toda la trayectoria del sondeo reconocida y testificada, pues ir reconstruyendo ya lo que es una sección real. Esto supone la realización de muchísimos metros de sondeo y, sobre todo, cuando ya se empieza a tener un conocimiento de la estructura, pues para poder llegar a impactar de nuevo al cuerpo mineralizado, sobre todo ya cuando se pretende empezar a llegar a profundidades algo más importantes, pues hay muchos metros de sondeo que en principio a nosotros no nos aportan ya gran cosa. No tenemos gran interés en ello y, sin embargo, hay que ejecutarlos para poder llegar a ese cuerpo mineralizado. Bueno, hoy en día se hace cuando ya el conocimiento es grande, pues muchas veces los equipos de perforación que hay hoy son los que se llaman multipurpose, multifuncionales. Es decir, podemos aplicar distintas técnicas de perforación para ejecutar los mismos sondeos, con la misma máquina, con el mismo equipo, sin necesidad de estar cambiando de equipo, como hasta no hace muchos años habría que hacer si queríamos cambiar de método de perforación. Hoy en día estos equipos, que son generalmente rotativos, pues permiten la realización de sondeos destructivos hasta una profundidad, la que consideremos oportuno, y a partir de ahí cambiar a, ya, por ejemplo, a recuperación de testigo habitual, y a partir de una cota, de una profundidad, pues empezar a sacar testigo, intentando pues llegar al cuerpo mineralizado que quiero reconocer. Otra solución que hay hoy en día y que se va imponiendo cada vez más es la cuestión de sondeos dirigidos. En este aspecto la tecnología de sondeos ha avanzado muchísimo y hoy es muy común realizar un sondeo inicial que se irá con recuperación de testigo desde arriba abajo hasta llegar a una profundidad deseada, y aprovechando esa misma caña de ese sondeo, a partir de ciertas profundidades, provocar desviaciones. Con lo cual tendremos información de recuperación de testigo desde ese punto donde se ha desviado el sondeo hasta que vuelve a interceptar el mineral y se detiene. O sea, es lo que se representa en esta imagen de la derecha, donde tendríamos un sondeo inicial con una inclinación, como vemos, bastante fuerte, casi vertical, y a partir de una profundidad, pues luego se hacen trayectorias desviadas a cortar el mineral en distintas posiciones, con lo cual desde una única caña estoy accediendo a la mineralización en varios puntos. Me estoy ahorrando, imaginemos que para llegar a estas intersecciones, si hago un sondeo desde la superficie, pues sería un montón de metros de sondeo inútil, en cuanto que ya no necesito tener ese conocimiento. Entonces, un poco por ordenar estas ideas que hemos contado ahora mismo, pues decir que en las primeras etapas de reconocimiento por sondeos se van a hacer las secciones. Ahí normalmente van a ser completos y de distintos emplazamientos los sondeos para reconocer cómo es ese cuerpo mineralizado y la estructura que lo envuelve. Una vez conocido eso, pasamos a otra etapa de perforación, donde podemos hacer bien por destructivo las primeras partes. Hemos dicho que se avanzan muchísimo más deprisa, y a partir de un punto cambiar a recuperación de testigo con estos equipos multipurpose, y la nueva tecnología que hay de desviación de sondeo, realizando uno primero y desde su propia caña desviando hacia donde queremos acceder con nuevas recuperaciones de testigo y dando información, digamos, de lo que sería ya más una envolvente más ajustada a lo que sería el cuerpo mineral. Toda la planificación de sondeos que se hace se supone unas trayectorias rectas. Yo cuando digo un sondeo vertical, pues supone que va vertical desde el comienzo hasta abajo. Cuando le doy una inclinación de 30 grados a la vertical, pues se supone, yo en el planteamiento que hago, es que desde su inicio arriba a la superficie hasta que intersecte lo que quiero intersectar, lleva a 30 grados. Se planifican como si fuera una línea recta. Pero la realidad nos muestra que son muy pocos los sondeos que consiguen mantener esa trayectoria recta. La mayoría de los sondeos de recuperación de testigo, los sondeos que se hacen para investigación minera, se desvían. El tema de la desviación es muy importante porque el objetivo alcanzado puede estar muy alejado de lo que se había previsto en principio. O sea, podemos imaginar una trayectoria de un sondeo
se inicia con 30 grados con la vertical, si empieza a arquearse, que a lo mejor al final termina con 40 grados con la vertical, o sea, 10 grados de diferencia. Si el sondeo ha sido largo, lo cual es normal en investigación minera, sondeos de 300, 400, 500 metros, pues el punto de intersección que nos va a mostrar ese impacto va a estar muy alejado de lo previsto. Muchas veces ocurre cuando uno está sobre el terreno llevando el control de un sondeo de estos de investigación, que uno prevé, pues eso, a lo mejor a los 150 metros la intersección. Alcanza el sondeo los 150 metros y el sondeo no da señales de mineralización. Uno ya empieza a preocuparse, lógicamente. Llega a 160, 170 metros, no hay señales de mineralización. Y uno ya comienza a dudar si detener el sondeo, porque no hay nada, o que el sondeo lo que ha ocurrido es que se ha desviado y entonces de la previsión inicial de 150 metros, a lo mejor el impacto va a ocurrir a 180 metros. Bueno, podemos entender que el conocer esa trayectoria exacta que ha seguido el sondeo es vital para poder realizar una interpretación correcta de la estructura. Yo voy a tener mi testigo extraído de esa perforación y tengo que conocer exactamente cada punto donde ha sido cortada esa roca para poder hacer una interpretación correcta de la estructura. Si yo estoy dando por supuesto una trayectoria recta, que no es así, y todo el testigo que tengo me está dando una estructura, estoy haciendo una extrapolación falsa de la estructura, y ya digo, como hay sondeos de bastante longitud, las variaciones en metros pueden ser muy importantes. Si se quiere, a veces a la escala de un trabajo geológico, pues una desviación de 20 metros quizás no nos parezca mucho, pero podemos pensar eso lo que es en un desarrollo de una mina. Si yo diseño una galería para acceder a un punto donde ha habido una intersección de sondeo y resulta que esa intersección está a 20 metros alejado de donde está previsto llegar a esa galería, pues podemos entender que eso, en lo que es el desarrollo de mina, es una distancia muy grande. Entonces, para ello, lo suyo y lo que hay que hacer, indudablemente, siempre, es medir la trayectoria que ha seguido ese sondeo y hacer una representación adecuada de cómo ha sido ella y, consecuentemente, proyectar en los sitios exactos toda la información geológica que he conseguido obtener con ese sondeo. Para ello, hay una serie de técnicas basadas en instrumentación magnética y no magnética. La magnética, básicamente, lo que utiliza, va a haber dos, el campo gravitatorio terrestre y los métodos electromagnéticos para poder determinar dónde se encuentra el Sol. Estos instrumentos lo que dan es una información de inclinación y dirección en diversos puntos del sondeo, de la trayectoria del sondeo, de la caña del sondeo, que llamamos habitualmente. Estos puntos se enlazan con el punto inicial de perforación, que es lo que habitualmente se denomina el collar. El collar es el emboquille del sondeo, el punto en la superficie donde se inicia el sondeo. Ese punto le conocemos exactamente cuál es su dirección y su inclinación, en base que es lo que como hemos colocado la sonda, ¿no? Y con su dirección y su inclinación. Evidentemente, siempre hay que decir que la inclinación se puede afinar bastante y dejar colocada la máquina pues con una inclinación muy cercana o prácticamente la que se desea. Pero hay que entender que la colocación en dirección, pues muchas veces es normal una colocación errónea, pues de 1 grado, 2 grados, pues es muy difícil dejar exactamente la trayectoria inicial. No obstante, lo habitual es considerar bien posicionar la máquina en el punto inicial, pero no viene mal realizar una primera medida a pocos metros del collar del Sol. El collar, aparte de su inclinación y dirección, va a tener unas coordenadas de posicionamiento, una X, una Y y una Z. Esas coordenadas, hoy en día con la tecnología GPS, pues podemos colocarlo con una precisión milimétrica. O sea, podemos saber exactamente el punto en un plano donde está el emboquille del sondeo. Y a partir de ahí, con estos métodos de medición de la trayectoria, pues poder determinar exactamente dónde se inicia el sondeo y dónde termina y la trayectoria que ha seguido. Entonces, con ello, pues tendré una precisión adecuada para saber todo lo que necesito saber de la posición del material que ha sido extraído.
Bueno, como hemos dicho, hay dos técnicas basadas en métodos magnéticos y en no magnéticos, ¿no? Para la medición de estas trayectorias. Los métodos magnéticos más comunes son los basados en brújula y los basados en métodos magnetométricos. Estos son los métodos de sondeo hasta hoy en día, de medición de sondeo, de trayectoria de sondeo, más extendidos que hay. Y funcionan en general bien, pero hay unas limitaciones. Por ejemplo, hemos comentado que es muy normal que estos sondeos sean también telescópicos, con reducciones de diámetro de perforación. Esas reducciones del diámetro normalmente implican el haber entubado para proteger la pared del sondeo, que no haya desprendimientos y no cause problemas durante el proceso de perforación. Esa entubación es metálica, lo habitual es que son tuberías de acero, las hay para ciertas circunstancias de aluminio, pero son muy caras y no se suelen utilizar, salvo temas muy concretos. Como digo, son de acero, con lo cual cualquiera de estos métodos, en todos esos tramos entubados que haya del sondeo, pues no van a funcionar. Igualmente, si nosotros estamos investigando yacimientos que pueden contener minerales magnéticos, pues también van a alterar las posiciones de estos aparatos basados en temas magnéticos. La brújula la van a mover, y el magnetómetro pues va a verse alterado en sus mediciones por la presencia de estos minerales. Por lo cual, siempre que trabajemos en yacimientos donde haya magnetita, pirrotina e ilmenita, principalmente son esos tres los minerales que causan alteraciones, pues no podemos usar estos métodos. De hecho, se dan casos en que ha habido que rehacer bastante la estructura con nuevas mediciones, con otro tipo de métodos, porque las trayectorias se habían calculado con estos métodos magnéticos, pues han salido falsos. Bueno, no vamos a entrar en grandes detalles de cómo se hace esto, porque es más tema del módulo correspondiente de sondeos, pero decir que los que están basados en brújula normalmente son, lo que llevan es un sistema de fotografía que va fotografiando la brújula en cada punto de medición. Bueno, para ello lo que se hace es llevan un temporizador que produce un disparo de la cámara fotográfica sobre la brújula clinómetro, es una combinación de ambos, y cada tantos minutos pues se hace un disparo. Llevando un cronómetro, el operador que realiza las medidas pues sabe exactamente en el minuto tal qué disparo es y a qué profundidad ha sido hecho. Él va haciendo un listado de ello y luego, cuando se termina de extraer el aparato de medición, estos que se hacen así con varios disparos, reciben el nombre de multishot, multidisparo. Cuando se hace la extracción, se revela la película fotográfica y entonces va a haber pues bastantes fotografías de brújula. Unas van a estar seguramente en movimiento, otras todavía sin que se haya calibrado, pero exactamente el operador sabe qué número de disparo es el que es el adecuado y a qué profundidad está hecho. Entonces va contando el décimo disparo es el válido a tal profundidad. Pues ve la décima foto de brújula y toma la medición que hay ahí. Las fotos que se ven son de este estilo, como lo vemos aquí en el centro de la imagen, donde vamos a tener dos escalas. Una escala es la que mide la dirección del sondeo, y la otra escala, esta que vemos aquí, esta mide la inclinación. Con ello, pues sabemos exactamente, con una precisión de, por echar en medio grado aproximadamente, exactamente dónde se encuentra. La ventaja de estos métodos es que las medidas no son correlacionales, o sea, cada medida es la que hay en su sitio, con lo cual, de haber medio grado de error, pues solamente es en ese punto ese medio grado de error, no es más. Ese es el inconveniente, por ejemplo, que tienen los magnetómetros. Los magnetómetros se inicia con una medida superficie y de ahí va bajando y va haciendo un incremento respecto a la medida anterior. Por lo cual, si hay error, ese error es acumulativo, ¿no? Entonces, tenemos un problema que al final podemos tener desviaciones bastante importantes por problemas de errores, sobre todo inducidos si hay esa presencia de material magnético en el electro. De todas formas, el magnetómetro, cuando no hay mucho problema, también da unas medidas muy buenas. Bueno, aquí tenemos ejemplos de estos equipos,
También hay magnetómetros de nueva generación, van dando mediciones cada cierto espacio de tiempo, y con la tecnología Bluetooth tengo información exactamente dónde se encuentra el magnetómetro en tiempo real, en ese instante. De hecho, el magnetómetro tiene de aplicación, por ejemplo, para lo que son las medidas de desviación, de sondeos, en esa tecnología que hemos hecho nueva. Una de las maneras de controlar las desviaciones por el magnetómetro. Bueno, los no magnéticos hasta ahora no han tenido mucha aplicación, porque siempre son todos ellos correlacionales, son relacionales, entonces un error inicial puede terminar culminando en errores muy, muy grandes, pero hay una tecnología nueva que se le denomina con el nombre de la patente, que es Maxibor, que está basado en un sistema óptico y que es de altísima precisión. Tanto es así que, bueno, se está imponiendo y cada vez son más los equipos de medición con el Maxibor que hay y cada vez más extendido. Además, tiene la ventaja que puedo medir la trayectoria del sondeo independientemente que haya o no haya minerales magnéticos, el sondeo esté o no esté entubado, con lo cual no tengo ningún problema. Y de hecho, para todo el tema de sondeos dirigidos, es la herramienta que se usa para dirigir el sondeo. El fundamento es muy simple, se trata solo de 3 anillos luminosos que en una posición recta aparecen concéntricos uno dentro de otro. Esto es lo que veríamos aquí, son 3 anillos, y entonces la visión, claro, el más cercano lo veo más grande, el intermedio lo veo más pequeño dentro del grande, y el último lo veo más pequeño dentro del intermedio. Si el sondeo está perfectamente recto, pues van a ser concéntricos y todos los centros de cada círculo coinciden perfectamente. Si el sondeo va inclinado, pues entonces los anillos van a ir inclinados hacia el lado donde esté. O sea, los centros de cada anillo no van a coincidir, van a ir variando. ¿Esto qué ventaja tiene? Pues que con la tecnología Bluetooth, hoy en día, bueno, si es simplemente medición, voy a tener exactamente cómo es, dónde está el equipo de medición, me va a estar dando exactamente cómo es toda la trayectoria del sondeo. Y en el caso de ejecución de sondeo, además, mediante una serie de cuñas desviadoras que lleva en la boca de perforación, puedo irle dando incrementos, ir corrigiendo exactamente hacia donde quiero ir. Hablamos además incrementos de décima de milímetro, o décima de grado, con lo cual la orientación que se consigue es perfecta y las trayectorias que se obtienen cuando son simplemente mediciones, pues son también muy, muy fiables y muy reales de lo que ha hecho el sondeo cuando lo ejecuta. Entonces, gracias a estos métodos, pues puedo tener una información perfecta de cómo es la trayectoria del sondeo, como decimos, vital para saber dónde ha ido y que lo que ha sacado dónde está, y consecuentemente poder yo hacer interpretaciones correctas de la geometría del yacimiento. Bueno, dicho esto, vamos ahora a comentar lo que es la planificación de las campañas de sondeos de investigación. Cuando nosotros planificamos los sondeos, o todos los primeros, nos basamos en toda la información precedente que hemos acumulado y que nos ha llevado pues, precisamente a eso, a la necesidad ya de reconocer el subsuelo y acceder a él para ver la realidad. Todo hasta ahora, de lo que hemos hecho, hasta llegado a este punto, en una etapa de investigación, pues es el establecer modelos, el ver las posibilidades reales de que exista un yacimiento ahí, y con lo cual pues ya necesitamos ese paso de ir a él. Para eso pues se hace precisamente los sondeos mecánicos. Pero para ello hay que hacer una planificación. Bueno, hay que realizar unos primeros sondeos, evidentemente, cuyo único fundamento va a estar basado en toda esta información previa que he generado, y que me va a dar, voy a tener unas ideas básicas de profundidad a la que puede estar ese yacimiento, cómo puede ser, de tal manera que me oriente en cómo tengo que colocar yo la máquina de sondeo. Bueno, lo primero, dónde tengo que colocarla. Voy a buscar siempre el sitio donde más probable sea el punto más alto, más próximo a la superficie, para acceder a él, y cómo tengo que colocarla. Evidentemente, si yo todos los cálculos que
tengo hechos por las campañas de geofísica, por las campañas de geoquímica, por toda la información geológica disponible, pues resulta que me está dando una información de una profundidad tremenda, aquello de dónde puede estar, pues el condicionamiento económico que vamos a tener va a ser importante a la hora de decidir cómo tiene que ser ese sondeo que vamos a hacer. Bueno, estos primeros sondeos que se hacen, intentando simplemente tocar, impactar en el yacimiento, confirmarme que hay un yacimiento, se los denomina la campaña de sondeos de exploración, de manera general. Estos sondeos, muchas veces, ya lo he mencionado, nunca debe ser uno único. Un único sondeo para comprobar todo un modelo geológico, pues es realmente un riesgo grande. Ojalá en un primer sondeo se acierte con la presencia del mineral y más o menos donde se preveía, pero la mayoría de las veces no ocurre así. De hecho, ese primer sondeo es el que me va a orientar un poco a corregir el modelo que yo he establecido, porque me está dando una información real de lo que yo estoy haciendo. Con un segundo, tercero, cuarto, quinto sondeo, pues muchas veces es gracias a las correcciones que me han facilitado la información obtenida en ellos, cuando ya se intersecta la mineralización, cuando se impacta en el cuerpo mineral. Con lo cual, los sondeos de exploración, podemos decir que no son ni positivos ni negativos, en cuanto que toda la información que me está aportando pues es positiva. Para si nos restringimos a ese aspecto puramente económico de que haya o no haya mineral, pues evidentemente si todavía no hemos intersectado mineral, podemos hablar del sondeo negativo, y hasta que no se intersecta mineral, pues no hablaremos del sondeo positivo. Pero ya digo, soy partidario de nunca hablar de sondeos negativos en esta campaña de sondeo de exploración. En una campaña normal, exitosa, vamos a decir, se llega a impactar el yacimiento. Nosotros hemos hecho nuestro modelo gracias a toda la información que tenemos, y es el momento ahora de intentar ver si ese yacimiento va a poder tener potencial, va a poder tener recursos. Entonces hay que plantearse unos nuevos sondeos, normalmente con unos criterios totalmente ya distintos. Ahora ya en base puramente al modelo vamos a hacer una distribución. Antes era un tanto al azar, intentando localizar el punto donde está la mineralización. Ahora ya no vamos a usar el azar para nada, sino que vamos a hacer un diseño. Estos son los sondeos que se llaman normalmente de investigación. Y ya se programan según perfiles, para tener secciones reales de lo que es toda la geometría del yacimiento y poder correlacionar de uno a otro para establecer, por un lado, en el cuerpo mineralizado su continuidad y con ello los recursos que puede tener, y por otro lado, el correlacionar las estructuras geológicas que controlan esa mineralización. Esto es muy importante porque no solo en la presencia de mineral o no, sino muchas veces en la calidad del mineral hay un control geológico importante. Diría que casi es una tónica común. Normalmente las distribuciones de leyes, las calidades del mineral, no es por cuestiones al azar, son por algo. Entonces, toda esta correlación de estructura me va a ayudar a entender el por qué hay esa distribución de mineral y es de esa. Entonces tenemos esta segunda etapa, que son los sondeos de investigación, que como digo ya se diseñan sobre mallas de investigación, que son perfiles. Muchas veces esos perfiles se van, eso sí, modificando. Por ejemplo, si en un inicio los perfiles se plantean hacerlos cada 300 metros, vamos a decir, de separación, pues a lo mejor tras realizar dos perfiles se ve que es conveniente hacer el siguiente media de 300 a 200 metros. O incluso a lo mejor entre esos dos que se había hecho a 300 metros hacer un intermedio a 150 metros. Muchas veces también a lo mejor sobre cada perfil se prevé realizar, vamos a poner un número, 5 sondeos. Se ve que con 4 la información es más que suficiente, se hace 4. Y otras veces con los 5 se ve que tenemos carencias, sobre todo a lo mejor en un sector, en profundidad o en una parte alta, pues se intercala otro sondeo o se hace continuar otro más, con lo cual en vez de 5 vamos a tener 6 o 7. O sea, quiero hacer ver que esta campaña de sondeos de investigación y esa malla no es algo rígido. Digamos, se diseña con una lógica, pero no tiene por qué ser algo rígido que no se pueda ir modificando según se va teniendo conocimiento, según se va progresando en el nivel de conocimiento que se tenga del yacimiento. Bueno, evidentemente la posición del cuerpo, del supuesto cuerpo mineralizado, o el que hemos detectado ya, y su forma, son los criterios que tenemos que tener en cuenta para diseñar esa malla de sondeos de investigación.
términos muy generales, desde un punto de vista puramente geométrico, podemos decir que los yacimientos responden a formas tabulares o lentejonares, que tengan mucha o poca inclinación. Sería más o menos los dos grandes grupos. Y luego lo que no tiene una forma geométrica bien definida, tabular o lentejonar, pues es un cuerpo masivo, no tiene una forma bien definida. Esto responde sobre todo, pues, por ejemplo, cuerpo tabular clásico, una beta. Un cuerpo masivo, pues es una diseminación, con todo un porro. Aunque muchas veces estos cuerpos que en principio consideramos masivos, porque son de gran volumen, de mineralización muy dispersa y tal, al final se ve que tienen también una geometría. Pero bueno, a efectos del diseño de la campaña, pues, tienen otra consideración. Pero los cuerpos tabulares es muy importante, dado que tienen un cuerpo tabular, tiene dos dimensiones grandes y una estrecha, ¿no? La estrecha es siempre lo que vamos a llamar nosotros el espesor o potencia del yacimiento. Igual el cuerpo lenticular, tiene también dos dimensiones muy largas, pero una estrecha, que es la potencia o grosor del cuerpo mineralizado. Pues dependiendo si está vertical o está horizontal, es como hay que diseñar esas campañas. Normalmente para cuerpos que sean lentejonares, tabulares de fuerte inclinación, lo que vamos a poner son una malla distribuida en perfiles, con una separación la que consideremos oportuna, y puntos de sondeo cada poco sobre el perfil. Y la dirección de ese perfil tiene que ser aproximadamente ortogonal a la dirección del cuerpo mineralizado. Creo que es lógico, pero hay que tenerlo siempre en cuenta a la hora de diseñar esa malla. Casi todos los sondeos que se van a hacer en ese tipo de malla van a ser inclinados. Tener nosotros el cuerpo mineralizado en esta posición, la tabla, vamos a poner que la mano, las dos dimensiones, y la tercera el espesor. Para poder acceder yo a él, pues voy a necesitar inclinado, inclinado, inclinado. Por si hiciera vertical, pues nunca llegaría al yacimiento. En el caso del cuerpo tabular o lentejonar, posición subhorizontal, ocurre todo lo contrario. Aquí la posición normalmente de las mallas de diseño son más rectangulares, más cuadráticas, más separación entre puntos de sondeo, y muchas veces casi la misma entre perfiles. De tal forma que lo que hago es casi una malla regular de intersecciones, intentando ahora, si el cuerpo es mi mano, intentando una intersección, otra, intentando que sea más o menos regular para que la información que yo disponga me sea más fácilmente manejable para cualquier operación que vaya a hacer después de cálculo de leyes, etcétera. Cuanto más regularizada y homogénea tenga la información, pues siempre va a ser mucho mejor. Los cuerpos masivos, diseminaciones, también la tendencia es hacer mallas de formas cuadradas, y aquí los sondeos pueden ser pues tanto verticales como inclinados. Es más, es muy normal desde un mismo punto, desde un mismo emplazamiento, pues hacer un sondeo vertical inicial y luego un inclinado, otro inclinado, y muchas veces en una dirección y en su ortogonal. Mientras que los cuerpos tabulares siempre es en una única dirección, todos los perfiles, en estos cuerpos masivos pues puedo tener varias direcciones desde un único punto, ¿no?, de sondeo. Esa es la información que me va a aportar. Bueno, con la malla de sondeos lo que tengo son los perfiles, que es la base, y con la información que vaya obteniendo yo con los impactos que voy realizando en el cuerpo mineralizado, voy a poder hacer una primera estimación de recursos. Realmente, como digo, el disponer de información en un perfil, en otro perfil, voy a tener conocimiento en este perfil y en este perfil de yacimiento, y puedo hacer extrapolaciones, porque tendría ya un volumen entre esta sección y entre esta, un volumen, y al tener un volumen ya tengo una dimensión del yacimiento y una estimación, y por lo tanto puedo hacer una estimación de los recursos que puede haber. Evidentemente, en unos estadios iniciales son una estimación de recursos, pues muchas veces inferida. El grado de conocimiento no permite hablar en ningún caso de unos recursos medidos, se puede decir. Pero sí me va dando una información de la dimensión que puede tener aquello y el interés. De hecho, muchas veces lo que se va haciendo, se va progresando en estas mallas, realmente para, primero intentando ver si aquello puede tener la dimensión adecuada para que pueda haber un desarrollo minero, y de ahí ir ganando en calidad de información.
Y otras veces, pues voy desde un punto ampliando, intentando ir ampliando los recursos hasta comprender que la dimensión es adecuada para la posibilidad del desarrollo del proyecto. La separación, pues evidentemente, entre perfiles va a estar en función de las dimensiones del cuerpo mineralizado. Para una beta, digamos, hay mucha desproporción entre las dos dimensiones de la tabla con el de espesor, pues puedo abrir bastante los perfiles para ir reconociendo. Necesito que tenga mucho desarrollo longitudinal, para que represente un volumen importante de mineral que justifique la explotación. Yacimientos lentejonares, muchas veces la dimensión de potencia va aumentando progresivamente y entonces una dimensión, las otras dimensiones no tiene por qué ser tan largo. Si yo voy viendo que va habiendo un aumento progresivo de espesor. Los yacimientos masivos, pues de entrada se abren mucho las vallas de investigación porque necesito mucho volumen. Luego ya, según vayan requiriendo de calidad de información, pues voy a ir cerrando. Especialmente esto es lo que se llama el cerrar la malla. Según voy teniendo dimensión y posibilidades, por tanto, de lo que es de que haya una posible explotación para ese yacimiento, voy a tener después que ir cerrando la malla para ir aumentando en calidad de información. Es decir, que esos recursos, que en un principio son muy hipotéticos, irlos pasando a unos recursos que sean ya, vamos a decir, que medidos. Entonces, para ello se va cerrando la malla. Muchas veces el cierre de malla no tiene por qué realizar perfiles como tal, sino simplemente a lo mejor intercalar algún sondeo cuya finalidad va a ser el de certificar que el modelo que establezco yo entre perfiles es cierto. O sea, yo voy a hacer una modelización realmente entre dos perfiles, voy a decir, aquí la dimensión es esta y aquí es esta, con lo cual, pues esto va aumentando en este sentido. Si hago yo un sondeo ahora en el medio, pues si aquí el espesor es este y aquí es este, aquí tiene que salir tanto espesor, y si las leyes aquí son estas y aquí son estas, pues aquí las leyes deben ser estas. Si yo hago un sondeo centrado ahí, cerrando malla, y se confirma ese modelo, pues no hace falta hacer más sondeo. O a lo mejor hace falta uno más por ver que aquello no ha sido una casualidad, sobre todo si son estadios iniciales de investigación. Pero según se va teniendo conocimiento, pues muchas veces con uno más para cerrar malla es suficiente. Con ello garantizo que el modelo que estoy estableciendo es bueno. Que no es así, porque resulta que hay cambios bruscos, repentinos, que desgraciadamente suele ser bastante frecuente en la investigación minera. Pues lo que tengo es que plantearme si ese cierre de malla conviene intercalar un perfil ahí o a lo mejor es un perfil pero con menos densidad de sondeos que lo que tengo en los perfiles. Bueno, con todo ello al final lo que vamos a tener es un volumen de sondeos importante, y cuando ya llega un momento en que lo que necesito es evaluar el yacimiento, voy a realizar una nueva campaña. Normalmente ya digamos, termina lo que sería sondeo de exploración, sondeo de investigación, diciendo pues el potencial del yacimiento es grande, es adecuado a los intereses que requiere mi empresa para poder llevar a cabo una explotación, y entonces ya es cuando hay que pasar esos recursos a reservas. Entonces, para ello se hacen los sondeos de evaluación, que también ciertos textos se pueden ver como sondeos de delimitación. O sea, lo que intenta es delimitar bien el yacimiento entero o bien un sector del yacimiento, que es el que se ve que tiene potencial, para estimar ahí ya unos recursos como medidos, es decir, unos recursos que sean reservas. Entonces, estos sondeos muchas veces se hacen sobre una malla distinta a la anterior, porque van a ser más que nada mallas cuadradas, intentando obtener una información regularizada. Ahora es así que, si antes era una información, cuanto más regularizada mejor, pero intentando reconocer las dimensiones del cuerpo mineralizado, ahora lo que intento es tener una información muy regularizada para poder conocer con precisión el volumen de mineral y calidad de mineral que voy a tener, conocer las reservas, ¿no? Entonces, puedo partir de la malla previa o incluso diseñar una totalmente nueva. Igualmente, todos los sondeos de investigación o de exploración suelen ser de recuperación de testigos. En algún caso, a lo mejor ya de un momento avanzado, pues puedo hacer parte de ellos a destructivo. Pero en este caso es muy normal que ya que el yacimiento se tiene
controlado en su geometría, en su forma, y lo único que quiero saber son leyes, que estos sondeos de evaluación pues sean destructivos. Por ejemplo, son sitio clásico de colocar la máquina de rotopercusión, martillo en fondo y circulación inversa para obtener las muestras para el control de ley. Normalmente lo que voy a intentar es obtener un control de ley para llegar al conocimiento de la realidad de esa zona o de ese yacimiento que voy a explotar. Como digo, es el sitio donde se usan ese tipo de máquinas, aunque muchas empresas, ellos prefieren seguir teniendo un conocimiento real de la mineralización y se sigue haciendo recuperación de testigo. Pasa que hoy en día, con esos equipos que he mencionado, multipurpose, pues muchas veces lo que se hace es a destructivo hasta las proximidades de la posición del cuerpo mineralizado y a partir de ahí trabajar a recuperación de testigo para disponer de esa información real. Bueno, en este gráfico precisamente intenta sumarizar esto que he comentado. La primera imagen de la izquierda serían los sondeos de exploración que se han colocado sobre una supuesta anomalía de geofísica, sacada de una previa de geoquímica, y se han colocado 5 sondeos, de los cuales pues 4 se pintan como positivos. Con esta idea se han hecho unos perfiles, se ha hecho un planteamiento de perfiles, que se ha aprovechado este posicionamiento inicial de los sondeos, sobre todo en este lado, y se han realizado pues sondeos de investigación. Con ellos se llega al conocimiento, más o menos, del potencial que tiene el yacimiento, que en este caso pues se da por hecho que parece que sea importante. Con ellos se establece la malla de sondeos de evaluación. Y después ya un cierre con todos los sondeos. Al final lo que hay es un diseño sobre toda la información que me ha aportado los sondeos, la suma de todos los sondeos, que está aquí, y sobre ello ya se pasa a esa etapa que comentábamos en los temas introductorios de estudio de viabilidad, y se hace una propuesta de cómo tiene que ser el yacimiento, la explotación de ese yacimiento. Bueno, todo esto es, ya os digo, es una tarea que lleva tiempo, hay que entenderlo como tal, sondeos, y que supone, la mayoría de las veces, la mayor parte del gasto en lo que es una campaña de investigación minera. Pero es fundamental. Nosotros podemos elucubrar todo lo que queramos con toda la información previa, pero hasta que no se realizan los sondeos y se tiene una realidad de aquello, no podemos decir que el yacimiento lo tenemos conocido ni controlado, y mucho menos pues el conocer las reservas. Bueno, esto es un caso real. Muchas veces cuando se llega ya a lo que es un estudio de viabilidad, lo que aparenta haber es un caos de sondeos por todos los lados. Este es un yacimiento lenticular en posición subhorizontal, entonces la mayoría de los sondeos son verticales, por eso son todos estos símbolos así en forma de triángulos. Y lo que se ven con rayas, tenemos el triángulo sería el collar de cada sondeo, y las rayas son las trayectorias que han seguido los sondeos inclinados. Como ya digo, la apariencia muchas veces es de un caos de información, pero que no es tal. Todo esto ha surgido pues porque aquí ha habido primero esos sondeos de exploración, los sondeos de investigación según una malla diseñada, los sondeos de evaluación sobre otra malla diseñada, y entonces es el aparente caos de información que hay, pero no es así. Y además luego con los medios informáticos que hay hoy en día podemos hacer interpolaciones con ajustes muy buenos de la información, aunque no esté muy bien repartida, pues podemos llegar a tener unas ideas bastante aproximadas de la realidad de lo que es el yacimiento antes de iniciar cualquier explotación. Bueno, este concretamente es un caso de yacimiento virgen que se encontró en los años principios de los 90, y que hoy en día es un proyecto minero que está en plena explotación. Es un yacimiento de cobre de alta ley, estamos en un buen momento de precio del cobre y todo, y el yacimiento pues va en su marcha de explotación sin ningún problema. Los cuerpos tabulares de mucha inclinación se plantea un problema que es la profundidad de la evaluación.
¿Por qué? Pues porque a partir de cierta profundidad la ejecución de los sondeos que nos requiere para poder tener información profunda pues se dispersa muchísimo. Además, como hemos visto, eh, la tendencia a la desviación es grande en todos los sondeos y evidentemente cuanto más largo sea, más importante va a ser. Con lo cual, si yo necesito una información a una profundidad dada, el poder programar un sondeo que acceda exactamente a ese punto, pues es complicado y además muy caro en cuanto que voy a tener muchísimos metros de perforación, una información, vamos a decir, que no me vale para nada, ¿no? Muchas veces cuando uno intenta conocer estos cuerpos en profundidad es porque ya lo tengo controlado en un buen sector, ¿no? Entonces es ver cómo evoluciona en profundidad. Hoy en día se ha mejorado mucho con los temas de perforación dirigida, pero evidentemente la perforación dirigida es mucho más cara que la perforación convencional, vamos a decir, de un sondeo normal. Entonces, para lo que es puramente exploración, pues acceder a niveles profundos de los yacimientos tabulares cuesta mucho. Muchas veces lo que se hace en este tipo de yacimientos es evaluar, digamos, hasta una profundidad razonable, pues a lo mejor 400 metros, 500 metros, y viendo que el yacimiento queda abierto en profundidad, lo que se va a esperar es a tener algo de desarrollo minero para tener una accesibilidad más fácil a esos niveles. A veces lo que se va a aprovechar es el estudio de viabilidad para continuar la campaña de exploración, aunque el proyecto en inicio se pueda iniciar para el estudio de viabilidad, pues no sea de esos niveles profundos, pero sí intentando dar una continuidad en el tiempo a lo que puede ser esa explotación. Bueno, es algo que hay que tener muy en cuenta. Un sondeo a 600 metros inclinado, pues vamos a tener una longitud de sondeo fácil de 900 o 1000 metros, por lo cual son sondeos ya muy largos. Para dar un poco de idea, los precios del sondeo evidentemente varían mucho de unos países a otros, pero por ejemplo en Europa ahora mismo un metro de sondeo normal pues está, de investigación minera está en torno a 120 euros metro, ¿no? Entonces podemos hacer idea, un sondeo de una dimensión de 1000 metros pues representa mucho dinero.